Bueno, seguimos. Me di cuenta hace un rato en realidad que mal, no oramos al comienzo. Así que antes de irnos, vaya alguno pensando en un voluntario para que podamos despedirnos con una oración, porque ay, me olvidé hoy, perdón. Bueno, vamos a adentrarnos a este otro tema interesantísimo y ustedes ahí, quiero verlos un ratito a ver si coinciden conmigo o no, o estoy muy equivocada en que les encanta la idea de hacerse test, o sea, que hagamos test psicológicos. ¿Les gusta la idea de que conozcan algunos o es solo mi idea? Sí, me gusta, me gusta. Bueno, entonces vamos a jugar un poco con esto de los test. Van a tener trabajo con esto. No necesariamente esto va a ser parte de nota numérica, pero sí lo voy a tener en cuenta como nota conceptual. En esta parte vamos a hacer dos test. Y mi intención no es evaluarlos a ustedes para ver qué sale en cada test, sino que ustedes puedan tomar mayor conocimiento de ustedes mismos. Aparte porque es divertido y les puede servir también como para trabajar en grupo, para trabajar de manera personal con alumnos, así que puede ser muy interesante. Em, vamos a adentrarnos en dos, eh, dos grandes grupos de test, vendría a ser en realidad son dos test, pero que habla de dos temas específicos, que uno es el de inteligencias múltiples y el otro es de la inteligencia emocional. Creo que hoy nos va a alcanzar solo para este, que les voy a ir diciendo cómo hacer. Pero bueno, para arrancar, ¿por qué lo puse dentro de esto? Vieron que esta parte tiene como mucho más de psicología, más, la verdad es que en esta parte tocamos un poco menos la Biblia, no porque sea menos importante, sino porque esto tiene que ver puramente con el conocimiento desde este lado más, más práctico y más teórico desde la psicología. Y en esta parte del conocimiento de uno mismo me pareció importante, eh, por lo menos a grandes rasgos, tener un conocimiento de las cosas que no solo las que nos gustan hacer, sino en las que nosotros somos hábiles y a veces no nos damos cuenta. Entonces me pareció importante ponerlo acá y que ustedes puedan, como yo les digo desde el comienzo de la cátedra, si bien nuestra tarea principal va a ser el servicio y que esto acá nos sirva, me parece interesante que el seminario ustedes también lo puedan disfrutar de manera personal y que logren de acá tener un mayor conocimiento de ustedes mismos. Y también lo que significa tener un conocimiento de uno mismo de manera indirecta va a hacer que ustedes puedan conocer un poquito más al otro. Eh, pero bueno, creo que a ustedes les gusta, a los alumnos del año pasado les gustó, y bueno, y ahora le agregué este que es el de inteligencia emocional, así que tienen un poquito más, más de conocimiento sobre ustedes. Eh, las inteligencias múltiples son interesantes de pensarlas porque, bueno, en realidad esta nueva idea de inteligencia, vieron que siempre se tuvo en cuenta a el famoso coeficiente intelectual. Entonces, dependiendo de el grado o el número o el nivel de coeficiente intelectual, vamos a ser, por ejemplo, más aptos o menos aptos para tal o cual cosa o tal o cual puesto o tal o cual actividad. Hace algunos años, no tantos tampoco, se empezó a cuestionar un poco esto de la inteligencia en cuanto a capacidad, por dos lados. Por un lado, vamos a ver que empezaron a profundizar un poco en que también somos inteligentes emocionalmente y que eso incluso va a ser mejor desarrollarlo que el coeficiente intelectual, eso lo vamos a ver un poquito mejor después, pero sobre todo se empezó a pensar de que nosotros no tenemos una inteligencia que
a partir de esa inteligencia podemos subdividir a nuestra mente o a nuestras capacidades como unas que se despliegan de una inteligencia sola. Sobre todo Howard Gardner, que fue el creador de las inteligencias múltiples en 1983, fíjense que no estamos tan lejos. Él empezó a hablar de las inteligencias múltiples porque decía que no es un conjunto unitario y que de ahí se desprenden las otras, sino que él decía que nosotros tenemos diferentes inteligencias y que cada uno de nosotros va a desarrollar mejor o no una u otra. Vamos a estar más capacitados para cierta parte, para cierto sector, para ciertas actividades, para ciertas tareas que otros que van a desarrollar otras. Entonces no es una inteligencia sola y de la cual yo puedo trabajar para profundizar y ser un todo, sino que puedo de manera individual enfocarme en cada una de mis inteligencias y con eso puedo tener un desarrollo más productivo en cada una de ellas. Las inteligencias se trabajan, se pueden desarrollar, uno puede ser más inteligente en cada una de las inteligencias porque uno puede trabajar ciertas habilidades, pero de manera natural vamos a estar predispuestos para una o para otras en mayor o menor medida. Estas inteligencias va a depender, él decía, de tres factores. El factor biológico, que es como esa parte predisposicional, eh, y también de la fuerza física, de la capacidad del cuerpo, de la movilidad. Una parte también de un factor personal que nos va a predisponer para una o para otra. Y otro de los factores es el cultural o los históricos. Entonces, estas tres partecitas hacen a cada una de las inteligencias. Él decía que la inteligencia es un potencial biopsicológico. Entonces, eh, ese procesamiento de información puede activar una u otra inteligencia dependiendo de esos tres factores, ¿no? Entonces, depende de la cultura, vamos a poder desarrollar mejor una, mejor la otra, depende de mi habilidad física y depende de mi factor predisposicional. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la inteligencia eh, corporal o kinestésica o sinestésica, pero dependiendo de la cultura puede que no la desarrolle. Por ejemplo, hay personas que pueden tener esta habilidad, pero nuestra cultura, por ejemplo, de iglesia puede que no permita que se desarrolle al 100% porque nosotros, no sé, no bailamos, por decirlo, por un ejemplo. No. Bueno, entonces, dependiendo también de mi fuerza física, porque puede que una persona con sobrepeso puede tener la habilidad, la inteligencia, pero que el cuerpo no le permite desarrollarla. Sí es cierto que cada una se va a poder desarrollar. A lo largo de toda nuestra vida nosotros podemos desarrollar todas las inteligencias, pero siempre vamos a estar más o menos capacitados para una o para la otra en mayor o menor medida, pero todos podemos desarrollar algunas. Y también es cierto que todos vamos a tener una habilidad mayor en una u en otra, y lo interesante es que no solo en una u otra, en varias. Puede que haya una que predomine, pero seguramente van a ver ustedes que sacan porcentaje cercano también o alto en otra inteligencia, van a ir viendo. Vamos a ir viendo qué es cada una de estas inteligencias y después les voy a enseñar cómo se toma el test. Bueno, la inteligencia verbal o lingüística tiene que ver básicamente con la capacidad de expresión, ¿sí? Entonces, eh, para las personas que escriben, las personas que tienen la capacidad de utilizar de manera adecuada las palabras para hablar, para eh, hacer informes, escribir textos, eh, para expresarse verbalmente. Entonces,
generalmente este test se utiliza para, para la orientación vocacional. Entonces, algo interesante es que los test psicológicos generalmente no se aplican de manera grupal. Hay pocos. Este es uno que sí se puede autoadministrar porque vemos habilidades más conscientes, vemos habilidades más prácticas. Los otros, los que yo le decía la vez pasada, que son los proyectivos, esos no se autoadministran porque tiene que haber una persona que lo interprete porque se da, justamente es una proyección. Pongo en un papel lo que está adentro mío y tiene que estar en un contexto de análisis para que uno pueda eh, interpretarlo y que tenga cierta validez. Yo no me puedo autointerpretar en un test psicológico proyectivo. En esto sí, porque el resultado es como muy explícito. Entonces, estos son autoadministrados y también se pueden administrar en un grupo. Entonces, ustedes, por ejemplo, este test lo pueden utilizar para trabajar después con alguien más, con algún grupo además, con jóvenes, por ejemplo. Y este se utiliza para la orientación vocacional porque nos da como una idea general de la habilidad que pueda tener la persona para tal o cual actividad. Por ejemplo, eh, bueno, como dice ahí, los licenciados en periodismo, los comentaristas, los abogados, psicólogos, los pastores también pueden tener la habilidad verbal y lingüística porque eh, está el tema de la expresión de las palabras, de poder referirse eh, con ejemplos, de hacerse entender. Entonces las carreras o los oficios que tienen que ver con el habla, con el lenguaje, están generalmente relacionados con esta inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, ay, se me fue. Bueno, generalmente son personas que tienen una inclinación por la matemática, tienen más habilidad, tienen cierta facilidad para resolver problemas psicológicos, matemáticos, perdón. Entonces, les gusta la lógica, les gusta lo que es concreto, solucionar problemas numéricos. Acá, por ejemplo, vemos no solo profesores de matemáticas, sino, bueno, administradores de empresa, los que tienen que trabajar con alimentos, los ingenieros, por ejemplo, suelen tener estabilidad eh, lógico-matemática. Si a ustedes se les ocurre algo más, también pueden ir diciendo. Yo les quiero contar como más a grandes rasgos. Después tenemos la inteligencia visual o la espacial, que tiene que ver con el poder tener un reconocimiento eh, del lugar donde uno se encuentra en tanto a tiempo y espacio. eh, y bueno, tiene que ver con personas que suelen tener mucha imaginación visual. Vieron que uno piensa en imágenes, siempre pensamos en imágenes, pero son personas que su cabeza va más allá en la imaginación o ven un lugar y a ese lugar le están pensando cosas, cositas, qué le harían, qué le cambiarían. Son personas que tienen mucha memoria en cuanto a lo espacial. La otra vez me sorprendía de mi marido porque si bien donde nosotros vivimos es un lugar chico, no es tan chico como para que se dé cuenta de una calle. Eh, y había una, una foto de una, pero yo digo, ¿en serio? Me está mintiendo, porque había una foto de un pedazo de vereda con un poco de pasto así, y él me dice, ah, sí, eso es en tal lado. ¿En serio me decís? Porque era una foto así, como que de una vereda. Porque nosotros una vez, hace tiempo fue, nos habíamos ido un fin de semana y nuestra perrita se quedó con su niñera de perros. Y nos había mandado una foto de la perrita paseando en un lugar. Entonces era la foto de la perra en una vereda, así, solo eso, la vereda, el pasto y un pedazo de vereda. Y la vereda era de cemento, o sea, ni siquiera era una vereda con algún dibujo que ustedes dicen, ah, bueno, sí, en tal lugar. No, y él me dice, eso es ahí. Preguntale, me dice, vas a ver que te va a decir que fue ahí.
Y me saqué la duda y le pregunté en serio, me decía, no puede ser que reconozca una vereda. Bueno, sí, era tal cual donde él decía, y bueno, tiene mucha memoria espacial y obviamente que es una inteligencia que se desarrolla de manera innata, porque son personas que van a tal lugar y se acuerdan de que estaba tal árbol plantado en tal lugar y que es al lado de ta, 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 se acuerdan así. Em, entonces como que hay imágenes bien grabadas, tienen mucho que ver con las imágenes. Son personas que cuando estudian se acuerdan de con qué color habían subrayado, cómo estaba escrito. Y mucha gente dice que perdió esta habilidad con el GPS, que antes se ubicaban re bien con un mapa o tener que orientarse y hacer ese trabajo mental de dónde tener que ir, y con el GPS dicen que fueron como perdiendo esa habilidad porque después sin el GPS no saben llegar, porque no tienen que hacer ese esfuerzo mental. Sin embargo, tienen más habilidad. Eh, Son personas también que acá hay una cierta relación. Las inteligencias lo que tienen es que también están interconectadas. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que son personas que también les gustan las esculturas, el hacer dibujos, lo que tiene que ver con las imágenes y con el arte también. No, no necesariamente, pero hay personas que tienen esta orientación al arte que tienen desarrollada la inteligencia visual espacial para hacer esculturas, los fotógrafos, bueno, los dibujos, pintura, todo lo que tiene que ver con diseño, diseño industrial, diseño de indumentaria, también lo que es la geografía, marketing, publicidad, como que es un todo, ¿no? Acá también, por ejemplo, el ejemplo lo dice el automovilismo, porque justamente hay que tener como una dimensión del espacio para la conducción, eh, los pilotos de avión, sobre todo. Eh, Después la inteligencia corporal o kinestésica o sinestésica también se le dice, es lo que tiene que ver con el cuerpo y con las manos. No solamente son las personas que tienen habilidad con las manualidades, sino también, por ejemplo, acá licenciados en kinesiología, profesores de educación física, también acá, eh, bueno, también este ejemplo del diseño de modas, carpintería, personas que conducen también, por ejemplo, camioneros, porque implica poner el cuerpo todo el día de una manera, por ejemplo. Bueno, los que hacen danza, los que trabajan en máquinas, etcétera. Y acá también hay una relación en la inteligencia musical y rítmica, porque hay gente que tiene la habilidad para la danza, la inteligencia espacial, la corporal, pero también suelen tener desarrollada la inteligencia musical, justamente porque hay una relación entre el cuerpo, el movimiento del cuerpo y el oído, el cómo tienen que coordinar música con el cuerpo. Entonces, bueno, la musical se sobreentiende que es esa habilidad con los instrumentos, con la música, con el canto, etcétera. Teatro también, como dice, y el teatro también tiene esa relación con, eh, sí o sí, con la inteligencia corporal. Y bueno, y acá hay otras dos que vienen, de las cuales también vamos a desprender un poco lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que son la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Cuando decimos intra, quiere decir adentro, inter quiere decir entre otros. Entonces, esas inteligencias están desarrolladas. Generalmente, la persona que tiene la inteligencia interpersonal también tiene la intrapersonal, generalmente. Pero hay personas que tienen inteligencia intrapersonal y no necesariamente desarrollan la inteligencia interpersonal, pero tienen más facilidad para hacerlo. La intrapersonal tiene que ver con la comprensión de uno mismo, la habilidad para darse cuenta de sus propias emociones, sus sentimientos, darse cuenta de por qué se ponen de determinada manera en algún momento,
tienen mayor disciplina para la meditación, para la reflexión, eh, para conocer de sí mismo. Generalmente son personas que son un poco más controladas. eh, y bueno, tiene que ver con profesiones que llevan a esto, a lo reflexivo, la psicología, la filosofía, como dice Ito, lo que es la antropología, o sea, el estudio del hombre, la teología. Bueno, y acá la habilidad del pastor, por ejemplo, el consejero cristiano, generalmente está en esta. Y la interpersonal tiene que ver que generalmente cuando yo aprendo a conocer de mí mismo, es lo que yo le decía, tengo más capacidad para aprender sobre la relación con otros. Entonces acá surgen generalmente las profesiones humanistas en la que uno tiene como esa habilidad para ayudar a otros. Son, bueno, los temas sociales. Acá, por ejemplo, también hay muchos políticos que tienen esta habilidad, eh, y bueno, también se desprenden otras más como eh, lo que tiene que ver con el cuidado, con la salud, en la medicina, la enfermería, etcétera. Eh, el trabajo social, los educadores especiales, terapeutas ocupacionales, etcétera. Entonces, también algo interesante es el que tiene que ver con el trabajo del otro. Por ejemplo, los guías de turismo también tienen que tener, suelen tener habilidad, desarrollada esta inteligencia. eh, y como dice ahí, no sé, por ejemplo, un mozo tiene la inteligencia interpersonal porque tiene que tener como esa habilidad de saber a quién le sirvió, cómo y a la vez también tener como una postura corporal que invita a la persona a sentirse cómoda, bueno, etcétera. Eh, Hay un montón de profesiones más que no se me vienen a la cabeza ahora, pero que si nos ponemos a pensar, las englobamos. Y vieron cómo tiene relación una con otra. Entonces, pero lo importante es destacar esto, de que la intrapersonal es el conocimiento de uno mismo y la interpersonal ese conocimiento para con los otros. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a ir a la parte divertida que tiene que ver con hacer el test. Y acá quiero que me presten atención. Quizás van a tener que volver, bueno, en realidad quiero que me presten atención desde el comienzo, pero acá un poco más, porque posiblemente ustedes tengan que, quizás sí, quizás no, van a volver a revisar para ver cómo hacer. Creo que no, porque lo van a saber hacer bien. Bueno, acá lo que van a hacer es ustedes en su, si quieren lo imprimen y si no lo pueden hacer, lo pueden hacer en un papel aparte para no tener que estar imprimiendo la hoja. Acá lo que vamos a tener son afirmaciones, son un total de 42 afirmaciones y tienen una columna donde dice sí y el espacio en blanco en toda esta columna. Lo que ustedes van a tener que hacer es marcar con una X únicamente las que ustedes consideran sí. El resto la dejan en blanco. O sea, las únicas afirmaciones que van a tener validez para nuestro test van a ser las que ustedes marquen con una X. Vamos a leer una por una. Uno, prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar. Sí, no, ustedes sabrán. Si estoy, están mezcladas porque tienen que ver con todas las inteligencias. Si estoy enojada o enojado, contento o contenta, generalmente sé exactamente por qué. También lo pueden ir haciendo ahora si quieren. Sé tocar o antes solía tocar un instrumento musical. Asocio la música con mis estados de ánimo. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez. Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos. Me gusta trabajar con calculadoras o hacer cálculos mentales. Lo que ustedes pueden ir haciendo si no quieren imprimir esta hoja es en una hojita aparte ir marcando los números, simplemente escribir los números
de las afirmaciones que ustedes pusieron sí. Entonces, por ejemplo, la primera no anotaron nada, la segunda sí, entonces escriben dos. ¿Sí? ¿Dónde íbamos? A las 7. La 8. Aprendo rápido a bailar un baile nuevo o aprender una coreografía. Si ustedes ahí marcarían sí, escriben en su hojita el 8. ¿Se entiende? Para no tener que imprimirlo. 9. Me es muy fácil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate. Si consideran que no, directamente no hacen nada. Disfruto de una buena charla, conferencia, discusión, debate, discurso o sermón. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. Parece una pavada, pero me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial. La vida me parece vacía sin música. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos. Cada uno va sabiendo si sí o si no. Me gusta entretenerme con juegos y problemas matemáticos, acertijos, sudokus, etc. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta o patines. Me disgusta escuchar una discusión o una afirmación que parece ilógica. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que otros. Me gusta construir o ensamblar modelos para armar. Armo todo. Lego, trabajar con plastilina o hacer esculturas. Tengo facilidad para encontrar el significado de las palabras. Puedo imaginar o visualizar mentalmente un objeto desde diferentes perspectivas. Con frecuencia hago la relación entre una pieza de música y algún evento de mi vida. Me gusta trabajar con números. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos personales. Me gusta mirar la forma de los edificios o las construcciones, esculturas y estructuras. Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy solo. Soy buena o bueno para el atletismo. Yo no. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. Me mantengo en contacto con mis estados de ánimo. No me cuesta trabajo identificarlos. Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí. Me interesan los idiomas extranjeros, inglés, francés, etc. Me interesan las ciencias exactas basadas en las matemáticas y la estadística, física, química, cálculo, ingenierías. Me gustan las artes gráficas, el diseño industrial, la arquitectura. Me gustan los deportes o la danza tradicional o moderna, el baile popular. Me gusta o gustaría interpretar un instrumento musical, melódico, armónico, rítmico. Me interesa mucho el conocimiento de mí mismo y de los otros. Me interesan las ciencias sociales, la sociología, la psicología social, el trabajo social, etc. Bueno, hasta ahí van las afirmaciones. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, acá ustedes van a ver en estas columnas que siguen para abajo cada una de las inteligencias. Y cada una de las inteligencias tienen su afirmación que le corresponde. Entonces, por ejemplo, la afirmación número 9 que decía, me es muy fácil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate, tiene que ver con la capacidad de la inteligencia lingüística o verbal. También con otras, pero está directamente relacionada con eso. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ver qué numeritos marcaron como un sí y los van a hacer, los van a marcar acá. Entonces van a agarrar un circulito y van a marcar el 9, el 17, el 22, el 30, lo que sea. Así en cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Van a buscar el número que tienen y lo van a remarcar. Después, ustedes, cuando ya tengan todas las afirmaciones marcaditas en estos numeritos, van a tener una cantidad de números marcados en su columna. Entonces, por ejemplo, si yo marqué en la inteligencia visual o espacial, voy a
no sé, por ejemplo, marqué el 11 y el 27. Tengo dos. Entonces, en esta partecita de abajo van a poner, donde tienen antes de la barrita del 6 van a poner un 2 porque solo tienen dos. Si en la lógico-matemática marcaron el 5, el 7, el 15 y el 20, tienen 4, van a poner 4 de 6. ¿Se entiende? Y lo que van a hacer es dividir, simplemente 4 dividido 6, 6 dividido 6, que es el máximo que les va a dar, y van a darse cuenta de que van a tener un porcentaje. Generalmente el porcentaje que más vale es el que es más alto. Entonces ustedes después me cuentan qué porcentaje les salió. Entonces, por ejemplo, pueden tener un porcentaje de 83 acá o 63. Entonces van a ver que los que se consideran como hasta cuatro inteligencias. Yo les recomiendo ver como que las dos primeras que predominan, pero hasta cuatro inteligencias son como las que más suelen haber. Puede que les salgan todas, o sea, alguien eh, también tuve gente que me marcó todas de todas, entonces tenía todas las inteligencias. No sabíamos si eso servía o si le hacía un quilombo más grande en la cabeza de saber al final, ay, ¿para qué soy bueno para todo? Perdón. Pero generalmente tenemos eh, más desarrollada dos inteligencias, una, dos, y como le digo, hasta cuatro. ¿Les gustó? ¿Les gusta la idea de hacer este test? Sí, es ¿Entendieron? interesante, sí, sí, señora. Ahí no está la inteligencia emocional, ¿verdad? En ese, esa es como la más difícil de manejar, creo yo. Como tenemos tiempo, yo pensé que no íbamos a llegar, pero me gusta la idea de que sí podamos llegar. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la inteligencia emocional. Si tenemos tiempo, hacemos el test y si no, bueno. La inteligencia emocional tiene, si bien las inteligencias múltiples, perdón, tienen eh, una historia muy cercana a nosotros, la inteligencia emocional es mucho más cerca, es mucho más nueva. Por eso tampoco se conoce tanto. Hay lugares donde es ley en algunas provincias la ley de educación emocional. Se habla mucho de educación emocional. Conocemos la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional nos tiene que servir para reeducarnos. Entonces, en algunos lugares, acá en Misiones, por ejemplo, es ley la inteligencia emocional, la educación emocional, porque supone que cada escuela debe, dentro de su cronograma, tener en cuenta algo de la educación emocional, tanto de manera transversal como de manera específica. Entonces, a veces se hacen ejercicios que tienen que ver dentro de la cátedra no sé, no hay cátedra de inteligencia emocional, pero dar charlas específicas de eso, o lo más importante es que la inteligencia emocional esté abarcada en toda la currícula. Acá es ley, pero de ahí a que se cumpla es otra historia. Bueno, el creador o el que impulsó la inteligencia emocional es Daniel Goleman en 1995. Así que fíjense qué fresquito que es esto, por eso no se conoce tanto. Y la diferencia específica que hacía es como lo que yo les decía hoy, que antes se basaba mucho en que los niños, si van a niños y adultos, ¿no? Pero siempre se basaba en el coeficiente intelectual, entonces hay un montón de test y, y y ejercicios que se hacen para determinar el nivel de coeficiente intelectual. Entonces, dependiendo de eso, va a poder ser más capaz de una cosa o de otra. Él lo que venía a decir es que cada persona tiene una capacidad diferente para desarrollar su propia capacidad para enfrentarse al mundo con las emociones. Entonces, habla de la inteligencia emocional como esa capacidad de reconocer
las propias emociones y la de los demás y saber cómo guiar los pensamientos y las conductas para tener un mejor resultado para con los otros y para conmigo mismo. Entonces empezaron a cuestionar la idea de que lo más importante para un niño no es que tenga más habilidad en matemática y en lengua. Fíjense que hasta el día de hoy tenemos ese sistema recontra anticuado de que lo que más se destaca es la inteligencia matemática y y la lingüística, la lengua. Entonces tenemos lengua, literatura y matemática como los pilares. No quiero decir que no sean importantes, pero hasta el día de hoy tenemos como un sistema que considera que el niño tiene que tener cierta nota para que eso signifique una mejor capacidad de, qué sé yo, de qué, de habilidades para el mundo. Y en realidad, lo que viene a decir la inteligencia emocional es que para un niño es más importante que aprenda a gestionar sus emociones, a que pueda tener una autoestima saludable, a que pueda tener una buena relación con sus pares y en eso trabajar sus habilidades sociales, a que pueda eh, identificar qué es lo que le pasa y poder decirlo, a que pueda tener una mayor comprensión de lo que le pasa a los otros. Entonces, la inteligencia emocional lo que viene a decir, lo que decía Goleman, es que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es desarrollar en las escuelas, de a poquito, eh, temáticas, ejes de trabajo que influencien en esta habilidad en los niños, que los niños puedan tener una mejor salud mental, porque deriva en esto, ¿no? Para poder enfrentarse al mundo. Entonces, se discute mucho de esto de la contraposición entre el coeficiente intelectual y la educación emocional y la inteligencia emocional, porque hoy sabemos de que no nos sirve de nada tener un montón de capacidades, eh, inteligencia, si se quiere, si no somos inteligentes emocionalmente, porque vamos a poder saber mucho sobre matemática, pero poco de cómo me llevo con mi hermano. Entonces, empezaron a darse cuenta de que lo más importante en los niños, no dejando de lado el aprendizaje, obviamente, pero valorar y aprender a valorar esta parte de lo emocional porque es lo que realmente nos capacita para estar más felices en la vida. Entonces se empezó a trabajar sobre esta partecita, no menos importante, ¿no? Eh, entonces, no había una técnica específica para determinar y basaban algunos test viejos, algunos métodos de pruebas similares a los de la educación emocional de otros autores y una de las cosas que se consideró, uno de los autores que consideraron como para ver qué capacidades tenía tanto el hombre como la mujer, porque se divide en hombre y mujer, dentro de, o sea, para saber quién es o cómo se es inteligente emocionalmente, hay un autor que es Jack Block que hacía una prueba de la capacidad. De ahí también tomaron características de la persona inteligente emocionalmente y hacía una diferencia entre hombres y mujeres. Y decía que específicamente un hombre con una inteligencia emocional elevada suele ser un hombre socialmente equilibrado, decía. Suelen ser hombres extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la tristeza y a rumiar las propias preocupaciones. La rumiación en psicología es el volver a pensar y pensar y pensar en lo que me pasó, en lo que me pasó. Generalmente son personas que demuestran estar dotadas de la capacidad para comprometerse con las personas, con las causas que se proponen, eh, suelen adoptar responsabilidades, mantener una visión ética de la vida. Cada uno va a ir pensando si son hombres inteligentes emocionalmente o no, y después las mujeres. Eh,
Son personas cariñosas en sus relaciones, amables. Eh, Se dice que los inteligentes emocionalmente son personas que tienen una vida emocional rica y apropiada y que se sienten generalmente a gusto consigo mismo, eh, y también están a gusto con sus semejantes y decían con el universo con el que viven, es decir, con su entorno se sienten bien. Estos son los hombres inteligentes emocionalmente. Y en cuanto a las mujeres, se decía, mediante esa prueba que se tomaba, que las mujeres con una elevada inteligencia emocional son personas enérgicas que saben expresar sus sentimientos sin extrabruptos, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Eh, También son mujeres, las mujeres son abiertas, sociales, de nuevo, que tienen la capacidad de expresar las emociones y los sentimientos de manera adecuada, y hacia la diferencia, en lugar de entregarse como al embate emocional y después arrepentirse de la conducta eh, explosiva o impulsiva que tuvieron. Eh, son mujeres, las mujeres generalmente soportan mejor la tensión, tienen un equilibrio social que también le permite hacer amistades nuevas. Eh, Generalmente las mujeres se sienten a gusto consigo mismas, se muestran alegres, espontáneas, abiertas a las experiencias sensuales o eróticas. Raramente se sienten ansiosas y culpables o se ahogan en sus preocupaciones, como el común de las mujeres que no son emocionalmente estables. Y hacía una diferencia con, eh, hacía una gran diferencia con las personas que son inteligentes en cuanto a su coeficiente. Y generalmente la característica que se encontraba era que eh, de manera general las personas tenían más habilidad en las cosas prácticas, tanto, bueno, matemática, y como vimos el tema de las inteligencias. Se considera que las personas con el coeficiente intelectual alto son más ambiciosas, poco conformistas, son más productivas, tienen más empuje, pero sin embargo, no son capaces de reconocer sus propias necesidades y son personas que tienden a ser muy críticas, condescendientes, como más aprensivas a las cosas, suelen ser personas más inhibidas sexualmente, eh, no están a gustos con su cuerpo, entonces se ven un montón de diferencias entre lo que es una habilidad emocional y lo que es una habilidad eh, solamente del coeficiente intelectual. Yo les quiero mostrar, ya que estamos, lo vamos a hacer, esperen que si me lo deja descargar porque hoy no me dejaba acá. Ya voy. Si quieren pueden abrir el micrófono mientras les busco el test. Pensé que no llegábamos a darlo hoy. Ahí está cargando. ¿Mm? Paciencia. Es súper interesante esta parte de la educación emocional. Vamos a ver si lo puedo descargar y se los muestro. Ahí está abriendo. Anda lenta la señora computadora. A ver ahí.
No quiere abrirse. A ver. Quiero abrir y me abre el de inteligencias múltiples. A ver, ahí está. A ver si se puede. No se me duerma. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, Sí, señora. bueno. Bueno, acá este es distinto, pero no por eso es más difícil. En esta acá van a tener que marcar todo. Acá lo que dice, a continuación encontrar unas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique, por favor, el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una X la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. Algo que destaca el hacer este, ay, ¿qué hice? ¿Ustedes ven? Acá me quedé en el foro. No sé qué hice. No lo puedo ver acá chiquitito. Algo que destaca este test es que ustedes, ¿lo ven ahí? No, Se me no. fue. Se ve es el foro. Ahí, Ahí está. ahora, Ahora Sí, sí. sí. bueno, no sé qué le pasó. Bueno. Algo que destaca en este test es que ustedes tienen que ser sinceros con las respuestas, porque si no son sinceros no les sirve de nada saber si son inteligentes emocionalmente o no. Entonces lo que van a hacer es que ustedes marquen si están en la primera, por ejemplo, presto mucha atención a los sentimientos. Nada de acuerdo, el uno, algo de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, si ustedes le prestan mucha atención a los sentimientos, marquen un 5 y marcan con una X ahí. Entonces ahí van a hacer con todas estas afirmaciones, que son 24, no son tantas, y lo que van a hacer es que acá hay una diferencia, es que está dividido en tres rangos. Entonces, las primeras afirmaciones tienen que ver con la atención, las que siguen con la claridad y la última con la reparación. La atención es que son capaces de atender a los sentimientos, a los suyos, de una forma adecuada. La claridad es que pueden comprender bien sus estados emocionales y la reparación quiere decir que son capaces de regular, es decir, de gestionar, de reparar, como la palabra lo dice, sus estados emocionales de forma adecuada. Es decir, que hay algo que no anda bien y lo pueden llegar a regular. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se evalúa? Bien fácil es este. Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de estos factores, estos tres, sume los ítems del 1 al 8 para el factor atención. Entonces van a sumar cuánto les da del 1 al 8. Entonces, por ejemplo, marcaron 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta el 8. Bueno, sumen cuánto le dan y entonces esa va a corresponder hasta el 8 al factor atención. Del 9 al 16 es el factor claridad y del 17 al 24 para el último que es la reparación. Luego van a tener que mirar esa puntuación en cada una de las tablas que se presentan abajo. Se muestran los puntos de corte para mujeres y para hombres, porque hay diferencias en las puntuaciones. Y bueno, como dice, y recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos depende de lo sincero o sincera que haya sido en responder las preguntas. Entonces, en la atención, si sacaron menos de 21 en hombres y menos de 24 en mujeres, lo que tienen que hacer es que ustedes prestan poca atención a sus emociones. Lo adecuado es de 22 a 32 puntos, una atención adecuada. Y más de 33 es que le están dando demasiada atención a sus emociones. Después en la claridad.
Si sacan menos de 25 puntos, deben mejorar un poco la comprensión de sus emociones. La adecuada comprensión es de 26 a 35 puntos y cuando tienen excelente comprensión de sus emociones, se den cuenta de sus sentimientos y emociones, es más de 36 en hombres, más de 35 en mujeres. Y por último, en esta parte, la de regulación emocional, si sacan menos de 23, ambos tienen que mejorar esa forma de regular las emociones. La adecuada regulación es del 24-35 en hombres, 24-34 en mujeres y excelente regulación en hombres más de 36, en mujeres más de 35. Me interesaría saber un poquito más de ustedes en esta. Así que eh, si quieren compartirlo grupalmente, lo mandan al grupo y si no, me lo mandan individualmente a mí. Como les digo, esto no va a tener nota. Ay, ¿dejaron de ver cosas en la imagen? Ah, está Sí. bien. No van a tener una nota eh, numérica, pero sí, si lo hacen, nota conceptual que todo sirve. Y yo los animo a hacer porque aparte de que es divertido hacerlo, tiene una comprensión de ustedes mismos, les va a ayudar a despertar más esta habilidad de gestionar las emociones. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Pero me siguen hasta acá, les gusta. Vamos a charlar un poquito sobre si entendieron, si quedó algo ahí colgado. Básicamente, esta es la unidad número 2. Quedan algunas cositas puntuales ahí, pero no es para tanto. Entonces, esto vendría a ser un poquito más, lo más grueso de la unidad 2. ¿Entendieron? ¿Les gustó esta unidad o no? No me molesta que me digan que no. Igual la tienen que estudiar. Ay, qué mala. Sí, Amanda. No, pues es súper, súper interesante. Esto casi nunca uno como que revisa todas los diferentes tipos de inteligencia. Siempre lo hemos entendido desde que uno es niño. Si le va bien en matemáticas, es súper inteligente, ¿cierto? Y siempre como que ese ha sido el concepto de ser inteligente. Pero creo que en los últimos años, cuando uno trabaja con diferentes equipos de trabajo, em, para mí, o sea, es un concepto personal. La inteligencia emocional es como, yo la valoro mucho porque es como la base de todas las relaciones y del conocimiento de uno mismo, ¿no? Que es un poco difícil, digo, gestionar las emociones que no son pocas, son muchas, las diferentes emociones que tenemos, que unas son buenas, otras no. Mm, pero digamos que al pasar el tiempo y en los diferentes trabajos que he tenido, me ha ayudado esa parte y creo que soy una Amanda diferente de antes a ahora con las diferentes personas con que me he encontrado. No sé, alguna vez creo que les comenté que tenía un compañero que era súper pasivo, y que con esa persona yo aprendí, aparte pues de lo que le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Pero era también esa parte de poder controlar como, o sea, a veces tan acelerada, entonces controlar eso y decir, no, tengo que llevar las cosas como paso a paso, primero escuchar antes de dar una respuesta y creo que todo eso ha servido a que ahora sea una Amanda más madura, una Amanda más reflexiva, una Amanda más como también ver los sentimientos de las personas y mirar, porque muchas veces cuando uno es jefe, a veces piensa que todos son quejas, ¿no? Pero no, uno tiene que entrar a mirar realmente la situación
y revisar bien las cosas que le están pasando a una persona. O tampoco ser demasiado permisiva, ¿no? Ah, no, si él pide permiso siempre y listo, no. O sea, sino entrar un poquito más allá y adentrarse un poquito en lo que sí está realmente sucediendo. Muchas veces el día a día y los afanes no deja que uno haga eso, pero creo que es lo más, creo que es importante tanto para uno como para la otra persona. Así es. Gracias, Amanda, por compartir. Gracias. ¿Alguno más? Hola, profe, Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy linda la materia y sirve de mucho porque a veces nosotros no tenemos ni idea de, por ejemplo, todas las barreras que vimos hasta ahora, seguro la tenemos día a día, pero si no la estudiábamos no sabíamos que eran barreras que están ahí presentes a nuestro favor y a nuestra defensa y que no pueden, que a veces no son tan buenas, ¿no? Así que está muy linda la materia, me gustó mucho. Bueno, me alegra. Gracias y qué bueno que te sumaste. Sí, Esmeralda. Hola, bebé. A mí me parece muy interesante la materia y qué importante no conocer más a fondo este tipo de situaciones que yo digo, híjolas, ¿cómo no las conocí hace unos 25 años antes, ¿no? Me hubiera facilitado la vida, no me hubiera metido en tantos problemas. Este, pero bueno, ya tenemos ese recurso, ¿no? Esto nos sirve para ayudar a otras generaciones, ¿no? A que no se les complique la vida, a que no se cierren, porque a veces hasta las mismas emociones nos cierran el entorno, ¿no? A veces el no saber expresar esos sentimientos que uno tiene, a veces encontrados, a veces que a veces uno ni uno puede identificar por qué me está pasando esto, por qué estoy sintiendo esto, este, pues a veces nos complica no nada más la existencia personal, sino con la pareja, con los hijos, con la sociedad, y y es bueno conocerlo, pero también ayudarles a los demás a conocer, ¿no? A identificar esto que por medio incluso de un juego, porque ahorita lo podemos hacer como un juego, ¿no? Ay, pues voy a Sí, contestar qué tanto conozco de mí misma, ¿no? Pero si con esto pudiéramos ayudar a nuevas generaciones, yo creo que sería esto fantástico, porque pues yo muchas veces en el trayecto de mi vida hubo cosas que yo decía, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué cambio de un temperamento a otro con esa facilidad, ¿no? Y yo pasaba de la felicidad al enojo, pero yo sí me sé enojar, ¿eh? O sea, de verdad que a mí la gente que me rodeaba, verme enojada era lo peor que podía pasar, ¿no? Porque era yo muy extrema. Entonces, ¿por qué no? ¿A origen de qué es este tipo de sentimientos? Y cómo al paso de los años esto se ha modificado, esto ha mejorado, qué hizo ese parteaguas de que hasta las emociones mejoraron, ¿no? ¿Quién vino a poner paz en esas emociones? Pues yo lo definí como Dios, ¿no? Dios, al hacerse presente en mi vida, modifica mis emociones, pero hay nuevas generaciones que esto lo desconocen y entonces entran en crisis, entran en desesperación y bueno, si aún vemos que en estos tiempos sigue pasando lo que en los otros tiempos, que queremos resolver solo las cosas, ¿no? No buscamos la ayuda. Entonces, pues entra a un caos esa persona o estas personas, ¿no? Me tal cual. parece súper interesante la clase. Ni Gracias. Ni hablar de la generación de cristal, donde hoy no se puede decir nada porque todo es un trastorno psicológico. Todo se rompe con facilidad. Sí, Marianela. Después te voy a pedir, Marianela, ya aprovechando que estás ahí, si querés hacer la oración de cierre. Sí, te aprovecho que estás hoy. Pero sí, ¿qué ibas a Bueno, decir?
Sí, es muy interesante. Bueno, yo pertenezco a la generación X. No sé si todos saben cuál es la X, pero bueno. Y entonces es como que uno, Descubra la eh, X. como decía Esme, uno se hubiese evitado un montón de cosas, se hubiese conocido que existen todos estos mecanismos de defensa que también los tenemos, los hemos tenido, que gracias a Dios pudieron algunos superarse y bueno, con otros uno lucha todavía porque de acuerdo a su historia, ¿no? A todo el bagaje que uno trae, es como que somos eso, ¿no? Y bueno, qué importante es que también esto de la inteligencia emocional, a nosotros nos regalaron un libro hace unos años, ¿no? El de Daniel Goleman, y yo dije, wow, Ajá, ¿esto qué es? Y esto nunca ajá, existió. qué lindo. ¿Qué me vienen a decir que es importante? Pero bueno, sí, qué importante que si queremos acompañar a alguien, aconsejar a alguien, tenemos que tener, educarnos con esta inteligencia emocional, porque si no, como vos decías en una oportunidad, si alguien viene y nos cuenta algo y llora y nos ponemos a llorar juntos, no vamos a hacer nada, ¿no? Sino que también tenemos que aprender todo esto. Así que bueno, es súper importante todo esto, ¿no? Y bueno, Gracias. y ya aprovecho a decir que antes quería decirlo, hace 2 clases atrás, esto de que lo importante que es cuando el Espíritu Santo te revela, ¿no? Eso inconsciente que está por ahí guardadito, ¿no? Y bueno, yo quería contar eso de que en una materia de consejería que se llama Sanando las heridas de la vida, la profesora, la psicóloga Elba Somoza, ella hizo todo un recorrido de nuestra vida, ¿no? Desde que estábamos en la panza de mamá. Y ella oraba, decía, vamos a orar porque cuando teníamos 2 meses de gestación o 9 meses, para que el Espíritu Santo revele si hay alguna herida, ¿no? Y bueno, uno de mi generación era como decía, bueno, esto capaz que tiene algo raro, ¿no? Y uno se ponía en posición reverente, pero pensaba que no iba a suceder nada, ¿no? Y bueno, y tuve experiencia de los 2 años, de situaciones con mi mamá, ¿no? Y dije, wow, sí, el Espíritu Santo obra para sanarnos, ¿no? Qué Porque bueno. siempre tuve así una distancia con mi mamá y no entendía por qué era, ¿no? Cuando sucedió esto pude entender, ¿no? Mira De vos, que ella en su enojo de vida, que estaba enojada con la vida, con la relación que tenía, ¿no? Con mi papá, se descargaba en nosotros, ¿no? Entonces era como que nos cargaba de culpas que quedaban ahí guardaditas, ¿no? Porque a los 2 años o a los 5 años después, uno es como que no se acuerda, como que las Oh, tapó, ¿no? Y bueno, y qué importante es que uno puede empezar a sanar, a superar con lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y así sí podemos acompañar a otros. Así que me parece súper importante esta materia para que nosotros como hijos de Dios podamos entender a lo que está sucediendo y más hoy por hoy en esta sociedad que hay tanta violencia y individualismo. Así que qué gracias lindo por... lo que compartiste. Gracias, Maranela. La verdad que muy interesante. Me encantan esas experiencias. Gracias por compartirlo. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando y le voy a pedir a Maranela que prenda de nuevo su micrófono y que nos cierre con una oración. Después de esta oración ya cerramos la clase y nos encontramos de nuevo el lunes, que ahí el lunes le voy a decir cuándo es la fecha de examen, no se asusten, lo vayan leyendo. Así que bueno, eh, te pido, Maranela, que nos dirijas, por favor. Y gracias. Bueno, oramos. Padre querido, Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque nos has bendecido con un día más de vida. Señor, gracias por cada uno de mis compañeros que han podido asistir a la clase. También bendice a los que van a ver la clase grabada, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra profesora, la hermana Cintia, Señor, es usada de parte de ti para instruirnos, para mejorar nuestras vidas. Señor, tú la has ungido
con sabiduría, con poder del Espíritu Santo, y que ella puede también compartir todo esto para bendecir nuestras vidas. Síguenos acompañando, Señor, en lo que resta del día, y guárdanos con tu amor. Pedimos que sigas obrando nuestras vidas y perdonando nuestras faltas. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Maranel. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces acá y nos reencontramos el jueves. Cualquier duda, manden ahí al grupo. Voy a tratar de mandarle lo antes posible los test para que lo puedan ir haciendo. Así que bueno, cualquier duda, preguntan por ahí. ¿Sí? Nos vemos. Chao, Gracias, chao. bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos.